Algo otras cosas que se consiguieron, pero que fue ya parte de como secundaria, es que los liceados de guerra tuvieran una pensión para vivir sus últimos días. En materia de seguridad se creó una policía nacional civil que con otra ideología pudiera darle un rumbo diferente a la seguridad y al país. Pero no hubieron cambios significativos, pues nosotros seguimos acá con un sistema político electorero totalmente fraudulento siempre. O sea, yo no creo que sea tan transparente el sistema de elección democrática de los gobiernos de El Salvador. Bueno, ¿Cuáles han sido algunos traumas psicológicos que usted o algún miembro de su familia o conocido sufrieron a causa de la guerra? prácticamente me sorprende mucho el que me considero que no tengo trauma, pero dicen de que sí, la guerra siempre genera un trauma, siempre nos deja algo así. Opinan algunos que quizás los traumas sociales que dejó la guerra podrían estar presentes hasta después de la tercera generación, después de que terminó la guerra. O sea, siempre van a haber personas con trauma después de eso, tal vez vaya cambiando todo el panorama del trauma psicológico que deja una guerra. Bueno, en el caso mío siento de que quizás muy poco, no sé por qué, pero no me siento con trauma, no siento temores. Bueno, pienso a veces de que si no morí en la guerra me puedo morir ahora, no es de preocupación mía la situación. No pienso en eso, pero sí, hay bastantes personas, bastantes compañeros que sí presentan un trauma mental. Más que todo aquellos que fueron torturados por los elementos de tropa, por las Fuerzas Armadas. Hay muchas personas que sí sufrió la investida de la guerra. A algunos les mataron sus familiares en masacres como las del Luzote, como la del Zumpul, y otras masacres que no se mientan por la cantidad de personas, pero sí la gente ha quedado con sus traumas, secuelas grandes pues que la guerra deja. Hubieron miembros de la guerrilla que a pesar de ser capturados por los militares y torturados pudieron salir en libertad. Sí, algunos casos, por ejemplo, paramos. Hubieron casos como algunos comandantes que fueron canjeados por prisioneros de guerra. Por eso el FMLN como fuerza de combate siempre fue respetuoso de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque sabíamos que ellos tenían prisioneros nuestros. Hubieron muchos compañeros que tuvieron que recibir su libertad por el canje de prisioneros, soldados que caían prisioneros en combate y no los entregábamos, cumpliendo con los acuerdos de los derechos humanos plasmados en la Convención de Ginebra. ¿Considera usted que la situación actual que vivimos de violencia sería una secuela de la guerra? Prácticamente creemos de que sí, porque nosotros no estuvimos preparados o no se previó los efectos que traería la posguerra. Ahorita los estamos enfrentando, o sea, estamos siendo víctimas de los efectos de la guerra, o sea, estamos viendo la posguerra no tratada. Si se hubiera tratado a profundidad la posguerra, si no tuviéramos estas secuelas, esta situación de inseguridad que tenemos ahora, es parte de la posguerra. Las maras como tales, ¿cree usted que tienen como derecho a llamarse los hijos de la guerra? Prácticamente no, yo pienso que no. Si nosotros tuviéramos un alcance un poquito más razonable, un joven no podría estar pensando en que es hijo de la guerra. Aunque yo pienso de que no son hijos de la guerra, sino que de la posguerra no tratada, porque los jóvenes pudieron haber sido insertados en empleo, por ejemplo, en educación, en algo que sea beneficioso para que no estuvieran demostrando esos efectos. Pienso de que sí, son efectos de la posguerra, pero que ellos no pueden llamarse hijos de la guerra. ¿Y considera usted que en la situación actual en la que vivimos se podría considerar como una guerra también? Prácticamente sí, lo que últimamente estamos viendo, sí, ya estamos entrando a lo que es un enfrentamiento directo, por el hecho, bueno, si nosotros registramos la parte económica del país, o sea, la parte socioeconómica de nuestra sociedad, sí, lo que dije antes, el gran poder económico
se amplian la brecha entre el poder económico y la situación de pobreza extrema que la sociedad salvadoreña tiene. Sí, eso le trae, es parte de no tratar la posguerra, ese enriquecimiento sorprendente que las grandes empresas tienen y los ricos del país. Eso es la posguerra no tratada, porque la parte económica tuvo que haber tratado al final de la guerra. Pienso que la población civil no fue echada en cuenta en los acuerdos de paz, que la sociedad salvadoreña civil tuvo que haber sido parte de las negociaciones para que ellos pusieran sus puntos de vista también, porque la guerra solo fue entre dos bandos, la guerrilla y el gobierno de El Salvador con el alto mando militar. Ahí se firmaron los acuerdos de paz y la sociedad se quedó como solo a la expectativa. Tuvo que haber sido incluida en los acuerdos de paz. Bueno, usted nos mencionaba de que les dieron lugares donde vivir, parcelas, y a los lisiados de guerra les dieron una pensión, pero les dieron alguna otra cobertura como seguro médico o a ustedes, a los que no han sido lisiados, alguna pensión. Prácticamente no. El sistema de salud, incluso ahora hay una batalla del sector de veteranos de guerra, del FMLN y de la Fuerza Armada incluso. Bueno, su bandera de lucha es servicio de salud integral y preferencial, pero no existe. El sistema de salud en El Salvador pues es deficiente, sigue deficiente. Y no porque el gobierno lo quiera así, sino porque es difícil romper con las estructuras que hay en todos los ministerios. Aún tenemos personas que quedaron arraigadas ahí y ahora por ley no se pueden sacar, no se pueden cambiar, porque dejaron, incluso los gobiernos de la derecha antiguamente, dejaron estructuras bien sedimentadas para hacer imposible la gobernabilidad a los gobiernos de izquierda ahora. O sea, no es posible. ¿Ha participado en los últimos eventos de protesta contra el actual gobierno? Aunque sí estoy consciente de que el sector de veteranos quedó desprotegido, los acuerdos de paz no fueron suficientes para tener los servicios necesarios que como personas se necesitan. Sí, no he participado en ninguna protesta contra el gobierno por el hecho de que entiendo la situación económica que el gobierno de ahora está, le restringen todo. La parte económica del gobierno no es fácil, pues. Incluso ahí tenemos la gran empresa que no paga impuestos en El Salvador, que de todo ese, porque es un robo al país, un robo que hacen ellos, no pagar sus impuestos al país. Solo de eso estaríamos solventando, aunque sea el problema de salud, pero no pagan sus impuestos y los veteranos van a seguir luchando, porque yo no estoy de acuerdo a ir a pedir lo que no hay, pues, porque si no hay probabilidades de tener una atención médica completa, necesaria para mí, no la voy a pedir, voy a ver cómo de qué manera yo me la remiendo, pero no he participado en las protestas las veo bastante ilógicas, fuera de contexto, porque tú no vas a pedir una ley porque se pide una ley de protección para el veterano y las condiciones que existen de los dos bandos. Bueno, eso sería todo. ¿Y usted cree que es cierto eso que dicen que hay partidos políticos de oposición financiando las protestas de los veteranos de guerra que hemos visto en las últimas semanas? Pienso que sí, como persona yo pienso que sí, porque existe algunos pseudo líderes de los veteranos de guerra que no lo son, hablando ya como político y haciendo actitudes en contra del gobierno. Pero claro, tú no puedes estar 2 meses, 3 meses en la calle peleando si tienes una familia. A estas personas les están pagando para que... ¿Quién les paga? No lo sé. Pero sí, tú tienes que tener recursos para que andes en la calle haciendo protestas. Y tiempo indefinido, porque fue desde antes de las elecciones que vi a ese grupito de veteranos, que no son todos, son como unos 40 que andan allí. Si los veteranos estamos enmarcados hasta hoy
con el último censo, en 36.000 veteranos del FMLN, que no es eso tampoco, no somos eso, y unos 80.000 de la Fuerza Armada. No son 40 que andan ahí en el Parque Libertad quemando llantas, contaminando el medio ambiente y haciendo desórdenes públicos. Eso no es ético, no es para hacerlo en este momento. ¿Cuál sería la opinión o una sugerencia para solucionar la violencia y la inseguridad en la actual sociedad que vivimos? Prácticamente casi no he pensado, pero hay condiciones que te genera esa situación. Por ejemplo, el desempleo es uno. El alto costo de la vida está ligado con el desempleo. Dispuestos a dar un consejo quizás a la sociedad salvadoreña en sí, a la juventud más que todo, que procuremos vivir en paz, podamos ahora que vivimos en paz, porque nosotros creíamos en la paz, entonces hoy que vivimos en paz tenemos que tratar de pensar en el progreso, y que sea un país seguro, nuestro país sea una patria segura para que vivamos en él, una patria bonita. Pues. Nosotros siempre soñamos con eso, donde los niños jueguen seguros, donde el joven tenga su trabajo, en donde el viejo viva y quizás muera tranquilo en su casa, no en esta situación de inseguridad que hay ahora, que nadie, hasta la gente está dejando sus hogares y están buscando tranquilidad y paz en otro donde no la hay tampoco. El país entero está sometido en esta situación. ¿Cuál sería su mensaje para el gobierno? Para el gobierno, prácticamente sería difícil decir que el gobierno, pedirle al gobierno algo de que si no te dejan gobernar, tú no puedes gobernar. Si te ponen trabas, te acomodan la constitución política para que tú no puedas gobernar. Te limitan los recursos, entonces el gobierno muy poco puede hacer en materia de seguridad. Pero sí, y tú no puedes hacer nada de progreso si tienes inseguridad. O sea, estás estancado, estás maniado. Hay muchos camaradas de combate que viven en cabañitas de cartón. El gobierno tenía que haberlos dado tierras, vivienda, indemnización, pensión.